viva en medio de las pruebas. Pedro está escribiendo a los cristianos que están atravesando pruebas, que están atravesando tribulación, que están atravesando amenazas de muerte, que están atravesando persecución en diversos lugares. Ellos están fuera de su lugar de nacimiento. Amados, toda persona que migra de un país a otro sin tener familiares en otro lugar padece muchas veces. Tiene que estar en las calles, tiene que pedir a veces hasta limosna. Usted no sé si ha visto algunas personas del país vecino que migraron a esta nación. Muchos de ellos no encuentran trabajo y muchos están en las calles con sus pequeños bebés pidiendo que los apoyen, ¿sí o no? No tienen dónde vivir, no tienen casa. Estos cristianos que fueron dispersados se fueron a otras ciudades. En otras ciudades también se encontraban en condiciones de sufrimiento por causa de Cristo, en condiciones de persecución, porque ellos estaban lejos de sus parientes, lejos del lugar de nacimiento, y empezaron a buscar. Ellos no habían migrado por un sueño americano, ellos no habían migrado para algo mejor, sino migraron quizás muchos de ellos porque estaban amenazados de muerte, su propia familia, si ellos permanecían en su ciudad por ser cristianos. Ellos se fueron y Pedro les escribe. Por eso vamos a leer en esta mañana el primer capítulo de Primera Pedro, pero no todos los versículos porque nos faltaría el tiempo. Algunos versículos claves para entender que hay una esperanza viva en medio de las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Una vez más diga fuerte: hay esperanza viva en medio de las pruebas. Amén, amados. Entonces hemos dicho que el apóstol Pablo escribe esta carta a esos creyentes que están pasando persecución, que están pasando momentos difíciles. Habían sido perseguidos por varios lugares por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Yo no sé, usted, amado, de repente en esta mañana, por causa de ser cristiano, se levantó en contra de usted algunas adversidades, algunas persecuciones, algunas luchas. Eso es parte, ese es el propósito, ese es el proyecto donde Dios te va a llevar, porque el plan de Dios, amados, empieza muchas veces con situaciones que aparentemente parecen muy difíciles, pero sin embargo todo eso nos lleva a la gloria que Dios va a mostrar en su momento. ¿Cuántos dicen amén? Ellos estaban lejos de su casa, de su familia, de sus hogares, de sus parientes, pero es ahí donde la palabra les dice a ellos de quiénes son en Dios. Porque cuando leemos el primer verso, una vez más, si puedes volver al primer verso, el apóstol Pablo dice en el verso 2, elegidos según la presencia de Dios. Le está diciendo a ellos que quiénes son en Dios. Lo primero que el apóstol Pedro dice, quiénes son, le está dando a la iglesia que está escribiendo, a las personas que están escribiendo, le está haciendo recordar que ustedes son elegidos de Dios. Le está diciendo quiénes son en Dios, pero también le está diciendo que tienen esperanza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también en el transcurso que vamos a leer algunos pasajes, también les va a enseñar cómo deberían vivir en medio de las pruebas. ¿A su nombre, iglesia? No sé si el martes o jueves pasado aprendíamos acerca de la actitud de un creyente en medio de las pruebas. ¿Alguien se recuerda, amado, ese mensaje? Pero este capítulo, el primer capítulo de Primera de Pedro enseña, es una enseñanza, amados, muy profunda para la iglesia en este tiempo. Tiene muchas enseñanzas porque habla acerca de la salvación, habla acerca de las pruebas, del sufrimiento, habla acerca de la santidad, pero también habla acerca de la esperanza eterna. ¿Cuántos dicen amén? Por eso rápidamente en el primer punto vamos a encontrar la primera enseñanza en el libro de Primera de Pedro que estamos leyendo, capítulo 1. La salvación nace de la misericordia de Dios. La salvación, ¿dónde nace? De la misericordia de Dios. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Si usted presta atención, va a ser edificado en esta mañana. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí Pedro comienza el verso
exaltando a nuestro Dios. Exalta, magnifica el nombre de Dios antes de hablar de los problemas o dificultades. Eso es lo que el cristiano en este tiempo tiene que hacer. Somos salvos por la gracia del Señor, pero exaltemos siempre el nombre del Señor en todo momento. Antes de hablar de tu problema, primero habla y medita en Dios. Antes de poder pensar en tus dificultades, primero piensa y medita en Dios, que Él es grande. Pedro dice, bendito el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él dirige, amados, la mirada y nos enseña esta palabra a dirigir la mirada a la grandeza y la misericordia de Dios. Y aquí encontramos tres verdades. Pon lo siguiente, por favor. Encontramos que la salvación nace de la misericordia. ¿Por qué usted es salvo? ¿Por qué Dios te salvó, iglesia? Por ser guapo, ¿verdad? ¿Por qué te salvó? ¿Por ser alguien en esta tierra? No, Él nos salvó a todos nosotros por su misericordia. Abraza a alguien, dile, somos salvos por misericordia. No somos salvos por méritos, por obras de religiosidad. No somos salvos, amados, por algunas cosas buenas que hayamos hecho. Somos salvos y fuimos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que primeramente exalta el verso que hemos leído, que la salvación es por misericordia. También lo dice Efesios 2:8. Somos salvos por gracia y no por obras. Pero también hay un segundo punto que aprendemos en este verso, que la salvación produce un nuevo nacimiento. ¿Qué significa ser salvo? Haber nacido de nuevo. ¿Cuántos aquí hemos nacido de nuevo? Habla de la expresión renacer. Eso es nacer de nuevo. El verso dice que hemos renacido. El verso anterior que estamos leyendo. ¿Aló? Hola, hola. ¿Sí? A ver, atención, por favor. No se me vaya. Todavía es temprano para que se duerma. La salvación produce un nuevo nacimiento porque habla de renacer. El verso anterior que hemos leído. Por tanto, en Cristo hemos nacido de nuevo. La palabra renacer significa una nueva vida, significa una nueva naturaleza, significa una nueva identidad. ¿Cuántos tenemos una nueva vida? ¿Cuántos tenemos una nueva naturaleza? ¿Y cuántos tenemos una nueva identidad? ¿Aló? Porque el cristiano no ha cambiado de religión, amados, sino más bien ha cambiado de naturaleza espiritual. Quizás el aspecto físico no se ha podido cambiar, pero habla de algo interior. Usted ha cambiado y todos hemos cambiado nuestra naturaleza espiritual. Pero también habla del tercer punto, que tenemos una esperanza viva, en el verso anterior que estamos leyendo. Y eso habla de que nuestra esperanza está basada ¿en qué? En la resurrección de Jesús. ¿En qué está basada tu esperanza? En que Cristo ha resucitado. ¿Cuántos tenemos a Cristo resucitado en nuestras vidas? No solo se habla del Cristo crucificado. Tenemos que más bien dar nuestra esperanza en el Cristo resucitado. Porque Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra predicación. En vano sería nuestra enseñanza. En vano sería nuestra fe. Aló. Vamos, al que está a tu lado, dile, Cristo ha resucitado, hermano. Así que resucita en el nombre de Jesús. Aló. Por eso esta verdad, siguiente punto. Aunque el mundo atraviese crisis, por lo siguiente, por favor, el creyente puede vivir ¿cómo? Con esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Repito una vez más, ¿por qué tenemos esperanza? Diga conmigo, porque Cristo vive. En la alabanza glorificamos, decimos, Cristo vive, ¿sí o no? Entonces, si nosotros sabemos que tenemos un Cristo que vive, hay esperanza, hay salvación, hay seguridad. Si Cristo vive, entonces, amados, pon tu mirada en Él, no en las cosas terrenales. Hay una esperanza viva en Cristo porque Él vive. Anótate si es posible este punto. Aunque el mundo atraviese crisis, porque ahora mismo hay crisis o no hay crisis en el mundo. ¿Hay crisis o no hay crisis aquí en Perú?
Quizás nosotros somos afectados de una manera indirecta por la falta de gas, pero hay quienes son afectados de una manera directa, como los mototaxistas, los que tienen sus autos, etc. Y hay una crisis terrible. Y aquí de repente algunos también tienen, amados, una afectación directa porque trabajan en algunos rubros que tienen que ver o tienen que siempre tener el gas a la mano. Pero a pesar de la crisis, el creyente, el cristiano, el discípulo tiene que vivir con esperanza porque Cristo vive. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo a la gente que estaba expatriado. Dice: hermanos, donde ustedes estén, ustedes tienen identidad en Cristo, ustedes tienen a un Cristo que vive, por tanto hay resurrección, por tanto hay bendición y salvación en Él. ¿Cuánto estamos aquí? A su nombre. Pero en el punto 2, los pasajes que vamos a lecturar, estamos leyendo, Primera de Pedro, capítulo 1, enseñan el siguiente punto, punto número 2. Le voy a preguntar a usted que está durmiendo al final, y no pase vergüenza. El creyente posee una herencia eterna. Le voy a centrar, a ver, explícame por lo menos los puntos que hemos dicho. Si usted no me dice, callejón oscuro. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Qué cosa posee el creyente? La herencia eterna. Oh, abrázale al que está triste a tu lado, dile: tú tienes herencia eterna, hermano. Ahora dile: tenemos herencia eterna. A ver, ¿cuántos aquí saltarían de alegría si de repente un padre, una madre haya dejado una herencia a tu nombre? Quizás la casa más grande es para ti, en un testamento. O de repente el dinero del banco es para ti. ¿Cuántos por esa herencia uno se alegraría? Naturalmente uno se alegra, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Cuántos se alegran cuando al fin de mes reciben un cheque? Bueno, seamos sinceros, todos nos alegramos, ¿o no? ¿Cuántos se alegran cuando el yape suena? Yape. ¿Cuántos se alegran? ¿Alguien te yapeó? Algo, ¿no? Es natural, pero la alegría más grande, la alegría que permanece, es la herencia eterna. ¿Aló? Si he visto, están algunos tristes y suena, pues en el celular. Yape. Alguien me dice: wow, 200 soles. Cambia, ¿no? Cambia el semblante, ¿no? Y si son más números, mejor todavía. Uno viene con gozo, danza en la iglesia. Cayó la bendición. Primera de Pedro 1:4, siguiente. El segundo punto es que el creyente posee una herencia temporal, ¿no? Una herencia que mañana se termina, ¿verdad? No, una herencia eterna. Primera de Pedro 1:4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué maravilloso, amados. 3 palabras que aparecen ahí. Siguiente. ¿Cuáles son esas 3 palabras poderosas? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y cuando habla de corruptible, está hablando de algo que no se puede destruir, algo que no puede corromperse, algo que no puede deteriorarse. Esa es la herencia que usted y yo tenemos. ¿Aló? Las riquezas de esta vida, la cosa material de esta tierra, en un momento, amados, se pueden acabar. ¿Cuánto estamos claros en eso? Aún nuestra vida se puede terminar en un momento. Pero la herencia que tenemos en el Señor es eterna. ¿Aló? La herencia de Dios permanece para siempre. Eso es cuando dice incorruptible, que la herencia de Dios nada lo puede destruir, ni corromper, ni deteriorarse, porque es eterna. Entonces, amados, observe lo que el apóstol Pedro escribe a la iglesia. Sé que muchos de ellos, tal vez como algunos en esta casa, por causa de Cristo, por causa del sufrimiento, ellos estaban quizás algo desmotivados o desanimados en su vida espiritual. Pero el apóstol Pedro tiene que escribir rápidamente una carta de verdades espirituales. Él no está escribiendo carta
como para motivarlo, como para animarlo, para hacerlo sentirle bien. Son verdades espirituales. Él está escribiendo esta carta inspirado por el Espíritu Santo, para que cuando la iglesia reciba, cuando ellos lean la carta, al leer esa carta, algo en su interior comience a recobrar vida. Que cuando lean esa carta ellos digan: wow, mira cómo Dios me está hablando, y fortalecerse en su espíritu. ¿Por qué usted ha venido a esta casa en esta mañana? Porque necesita una palabra de Dios que lo va a alentar. No solamente lo va a alentar, sino que lo va a direccionar. Eso es lo más poderoso. Porque alentarte te puede alentar cualquiera. Que en la mañana te diga: ¿sabes qué, hermanito? Ánimo. O hermanito, yo estoy contigo. Pero la palabra no solamente te alienta, aunque lo hace, sino más bien te direcciona, te capacita, te prepara, te entrena y te lleva al propósito eterno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay una herencia incorruptible. Ya no sufras más por lo que se corrompe en esta tierra. Ya no te enfoques demasiado en lo que se corrompe en este mundo, o en lo que se deteriora, en lo que termina. Hace unos días escuchaba a un hombre que es escatólogo, donde descifraba alguna escatología de la Biblia, algunas palabras de tiempos finales. Y él decía, claro, nadie sabe la hora, nadie sabe el día. No sabemos, amados, qué tiempo el mundo terminará, pero él decía: lo que sí es cierto, que este mundo va a terminar. Sea mañana, o 10 años, o 20 años, o 50 años, lo que sí es cierto, este mundo va a terminar. Por eso aún los que no creen en Dios se están preparando, amados, ¿sabes? Están buscando si hay vida en otro planeta, como en Marte, como en la Luna. Los multimillonarios están tratando de cómo prepararse para cuando viene tal vez el fin. Ellos saben que viene un fin. O sea, nadie lo puede negar eso. ¿Aló? Va a ocurrir el fin. Pero antes que ocurra el fin, el pueblo no puede estar desalentado, ni desenfocado, ni desmotivado, sino más bien con esta palabra tiene que estar seguro de que hay una esperanza viva en el Señor, que hay una herencia. Aunque el mundo termine, tu herencia no ha terminado, sigue firme para ti. Haz una iglesia. Aunque tal vez un día la casa que con tanto esfuerzo hemos levantado, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, toda una vida hemos hecho, un día se caiga en pedazos, tenemos una herencia incorruptible. ¿Aló? Aunque tal vez tu amor, el amor de tu vida un día ya no esté, que es tu pareja, de repente un día ya no esté parte de esta tierra, hay una herencia incorruptible. Tal vez el hijo, la hija que más amas, un día no puede estar más contigo, pero hay una herencia incorruptible. ¿Aló? Tal vez un día pierdas el mejor trabajo que tú tengas, o el mejor negocio, porque no, amado, no olvide que hay gente que de pronto estaba pero en un boom de escalar rascacielos, apareció una enfermedad, tuvo que vender todo para tratar de curarse, se quedó en nada y aún así no se curó. O sea, lo perdió de noche a la mañana. Eso es algo que puede ocurrir en cualquier área de nuestras vidas, pero el creyente tiene la seguridad y la certeza de que hay una esperanza viva, que hay una herencia incorruptible. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, iglesia. Vamos a darle el mejor aplauso al Señor. Yo sé que uno se alegra por lo que puede lograr en esta tierra, una casita, un carrito, no sé, un estudio bueno, un negocio, un emprendimiento. Uno se alegra, uno dice: wow, qué bueno estoy logrando. Está bien, gózate de cierta manera porque es parte de tu vida. Pero eso no es lo que va a llenar tu ser entero. Que si mañana lo pierdes, lo que habías construido, eso que no te lleva a morirte, sino digas: lo terrenal se termina, pero hay una herencia incorruptible en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero también hay una palabra que dice incontaminada, y eso habla de que no puede mancharse con el pecado. ¿Aló? Todo lo humano o todo lo de esta tierra está contaminado y tiene imperfecciones, amados, pero lo que Dios ha preparado es perfecto. Lo que Dios ha diseñado no es contaminado. Lo que Dios ha preparado es puro. ¿Cuántos lo creen?
Pero también habla de tercera palabra, inmarcesible. Y eso habla de que jamás pierde su valor ni su gloria. El tesoro que usted tiene en un momento puede perder su valor. Algo nuevo que usted tiene en un momento pierde su valor. En esta tierra muchas cosas pierden su valor según va pasando el tiempo. Pero la herencia que Dios nos da no pierde su valor y no pierde su gloria. Amado, imagínense esa herencia que el Padre nos lo da. Yo pienso que el apóstol Pablo estaba orando al Señor para enviar una carta y el Espíritu Santo diciéndole: mira, diles esto a esas personas que están sufriendo en diversas ciudades, perseguidos por causa de Jesucristo. Esta palabra que sea una inyección para ellos, para que no se rindan, para que sigan predicando, para que sigan anunciando. Esa iglesia sí realmente atravesó persecución, sí realmente atravesó pruebas. Lo que nosotros pasamos, amado, en este tiempo no se compara ni mínimamente con las pruebas que aquella iglesia atravesó. Uno en esta casa, a veces, o en cualquier lugar, una persona en esta temporada, hasta por una ofensa ya se quiere ir de la iglesia. Aquel tiempo, esa iglesia atravesaba, amados, peligro de muerte. Pero aún así seguían perseverando, seguían ahí, quizás con luchas, y tiene que ir una palabra direccional para que ellos tengan fe, una fe fuerte. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es: mira, esta es la manera correcta que ustedes deben enfrentar las situaciones que están pasando. Hay pruebas, pero aquí viene una palabra para tu vida. En medio de la prueba, ¿qué usted necesita, amados? Diga conmigo: una palabra de parte de Dios. ¿Estás pasando pruebas? Esta palabra es para ti. En la prueba tú no necesitas, amados, primeramente que alguien te diga: hermanito, no te preocupes, yo estoy contigo. Necesitas una palabra de Dios. Por eso aquí, lo que estamos ya trabajando en la obra, no solamente cuando ves que alguien está pasando prueba, no solamente dile: hermanito, tú puedes, yo estoy contigo. Dile una palabra. ¿Quién es en Dios? Una palabra de que hay una herencia, hermano, para ti, una herencia incorruptible. Así que levántate, varón, mujer, a su nombre. No se marchita, es inmarcesible, no se termina, nunca se marchita esta herencia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el siguiente punto, y Pedro afirma, amados, en ese pasaje, que está guardada para nosotros esa herencia. El creyente no vive solo para lo temporal, sino vive con una perspectiva eterna. La persona o el creyente o el cristiano que tiene una mentalidad, una perspectiva temporal, terrenal, siempre va a vivir desalentado, preocupado y hasta amargado. ¿Por qué? Porque siempre se va a quejar de su circunstancia, siempre se va a quejar de su problema, siempre se va a quejar de su entorno. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a otros le va todo bien? A mí me va todo mal. Es porque estás viendo de una perspectiva terrenal, temporal. ¿Aló? Cuando cambias tu perspectiva con una perspectiva eterna, todo puede cambiar. Voy a agarrar esta agua para echar, para echarle, no, para tomar. ¿Aló? ¿Qué estamos aprendiendo esta mañana, amados? Que hay una esperanza viva. Vamos, despiértalo con un fuerte abrazo y dirá: hay una esperanza viva, hermano, para nosotros. Repito, el creyente no solo vive con una mirada, con una perspectiva temporal, no está enfocado solo en lo temporal, en lo natural, sino más bien vive con una perspectiva eterna. Número 3, siguiente, vamos a avanzar porque el tiempo pasa, antes que se me vayan todos. Pero también la palabra enseña que Dios guarda al creyente con su poder. Wow, eso sí es maravilloso saberlo. ¿Quién te guarda con su poder? Es Dios quien nos guarda con su poder. Cuando pases pruebas, Dios te está guardando allí. El saber que Dios te guarda no significa que no tendrás ningún tipo de circunstancia o adversidad. Porque mucha gente dirá: a mí Dios me guarda y nada me pasa. A mí Dios me guarda y a mí todo me va bien.
No, Dios te guarda con su poder aún en medio de la prueba. 1 Pedro 1:5. Estamos leyendo cada verso de 1 Pedro capítulo 1. Ya vamos en el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Que sois guardados por el poder de Dios, pero por mediante la fe. Léelo bien, por favor. Somos guardados, en otras palabras, por el poder de Dios, pero tiene que haber fe para que eso ocurra, mediante la fe. ¿Aló? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo no sé cuántos aquí leyeron las cartas del apóstol Pedro. Él siempre está enfocado de que esta tierra va a terminar. Cuando tú lees 1 Pedro capítulo 2, encuentras, amados, en muchas partes de la escritura que habla de que esta tierra va a terminar. A su nombre. Entonces, en este pasaje Pedro está enseñando a los creyentes que están protegidos bajo el poder de Dios mediante la fe. Yo tengo que saber que puedo estar pasando la peor crisis, pero tengo, por medio de mi fe, el poder de Dios me está cuidando. El poder de Dios me guarda, me protege. Nada va a ocurrir más allá si Dios no lo permite. O sea, puedo pasar, sí, momentos tan difíciles, pero entiendo que todo eso es por un propósito. Así como hace un rato les decía que había persecución y la gente se fue de la ciudad por la causa de la persecución, pero gracias a ello es que la palabra se expandió. Es decir, Dios lo usó ese momento malo para hacer bendición para otras personas. ¿Aló? Entonces, la salvación, amado, no depende de nuestra fuerza, sino del poder de Dios que nos sostiene. La salvación que usted y yo tenemos no es que tú vas a esforzarte para ser salvo. Tú te esfuerzas para obedecer a Dios, pero Dios nos guarda con su poder, dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, su poder me sostiene. Fuerte, el poder de Dios me sostiene en medio de las pruebas. Entonces, si uno sabe que eso es verdad, uno no pierde el gozo, no pierde el brillo. Sigue confiando en la mano poderosa del Señor. Siguiente verdad: cuando sentimos debilidad espiritual, sigue Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Sosteniéndonos con su poder. Yo pregunto, ¿cuántos aquí algunas veces nos hemos sentido débiles espiritualmente? Me ha pasado muchas veces. Acá sería mentir decir a ustedes, hermanos, yo nunca he sentido desánimo, nunca me he debilitado, soy Hulk. No, todos pasamos debilidad espiritual, porque somos carne, somos humanos, somos seres humanos. Yo pienso que cuando uno se siente débil es donde recuerda que uno es humano, uno es de carne y hueso, pero que en medio de ello Dios te está sosteniendo con su poder. Si hasta aquí todavía usted permanece, no es por su fuerza, es por lo que Dios te sostuvo. Hay momentos que ya no querías saber nada más en tu vida espiritual, nada más de Dios. Tu carne decía, ya hasta aquí llegaste. Tú te hablabas a ti mismo y decías, ya no más, ya no sigo más. Pero ahí estaba Dios con su poder para sostenerte, y estás aquí en este lugar. Yo estoy aquí, amado, ¿sabes por qué? Por el poder de Dios que me sostiene. Y eso viene por medio de su palabra, por medio de su enseñanza, por medio de la fe. Amén, amados. Número 4, seguimos avanzando porque el tiempo corre. En el siguiente punto vamos a ver que las pruebas, amados, refinan nuestra fe. ¿Aló? Te voy a preguntar al final, por lo menos los puntos. Número 4, ¿cuál es? ¿Qué enseña 1 Pedro capítulo 1? Que las pruebas refinan la fe. Amados, es impactante cuando tú lees 1 Pedro, siempre aparece o en varias oportunidades la palabra sufrimiento. Aparece en varios versos la palabra sufrimiento. Pero
Pablo le va a escribir a ellos. Mira lo que dice en 1 Pedro 1, 6 al 7. Pedro les escribe, le dice: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro sabe que esa iglesia de diversos lugares está pasando aflicción, está pasando persecución, está pasando prueba, está pasando amenaza, diversas razones. Y le dice: en lo cual alégrense, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tendrán que ser afligidos en diversas pruebas. Pero el verso 7 dice que por qué o para qué son esas pruebas. Léalo conmigo, ¿qué dice el verso 7? Léalo todo fuerte. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pedro reconoce que los creyentes que están dispersos en diversos lugares van a tener que seguir atravesando aún diversas pruebas por un poco de tiempo. ¿Aló? ¿A cuántos entonces, amados, cuando vienen las pruebas todavía les sorprende? Las pruebas para un cristiano ya no es una sorpresa, ya no es algo que nos sorprende, ya no es algo que nos lleva a preguntar: ¿y por qué ahora? ¿Ahora qué hice? No, más bien entendemos por la palabra que nuestra fe necesita ser purificado, refinado como el oro. Por eso ahí les dice en el primer verso 6, en lo cual por un poco de tiempo ustedes van a pasar por diversas pruebas, porque allí su fe va a ser refinado, así como el oro se prueba con fuego. Aunque ese oro es perecedero, su fe es mucho más preciosa que ese oro. ¿Aló? Y hay una palabra que aparece ahí, la palabra diversas pruebas. Cuando habla de diversas, ¿qué cosa está hablando? Diversas, ¿qué es diversas? En varias áreas: económica, familiar, sentimental, de salud. No sé en qué área más, diversas pruebas, quizás hasta emocionales, espirituales también, o persecución por causa de la fe. No sabemos el próximo gabinete, el próximo congreso, el próximo senado, quiénes van a estar, el próximo gobierno, quién va a ser. No sabemos qué leyes pueden aprobar en los próximos meses o el próximo año. Quizás hay leyes que pueden estar en contra de la iglesia. ¿Aló? Quizás se aprueba la ley de unión civil, por ejemplo. Y cuando se apruebe esa ley, amados, ¿qué significa? Que el pastor está obligado a casar a 2 hombres que se quieren casar, o a 2 mujeres que se quieren casar, porque si no lo hace, es denunciado por no obedecer la ley, y el pastor se va preso. ¿Y eso es una persecución o no? Claro que sí. Y imagínense, amados, cuántas personas: mejor renuncio, salvo mi pellejo. Pero creo yo que en esas condiciones es quien se va a conocer, o que Dios va a conocer a las personas si son o no son. ¿Aló? Porque cuando todavía no hay persecución, cuando no hay una amenaza sobre tu vida, a veces es muy fácil decir: soy cristiano. Pero cuando, como en el país comunista, China, por ejemplo, ahí no hay libertad de culto, en Corea menos. Y hay cristianos que tienen que hacer, amados, sus cultos escondidos. Y si los encuentra un pastor predicando, hay pastores presos en China, muchos pastores. En Corea del Norte, hasta que lo amenazan de muerte. Hace una iglesia. Pero por eso es que yo pienso que estas personas en diversos lugares están pasando persecuciones muy fuertes en diversas áreas. En esta iglesia también muchas personas estamos pasando tal vez pruebas en diversas áreas. Pero dice allí, Pedro explica que estas pruebas tienen un propósito.
Ahora, hable fuerte conmigo. Mis pruebas tienen un propósito. Cada vez que tú pases una prueba, ¿qué vas a decir? Esta prueba tiene un propósito. ¿Cuántos se van a lamentar o van a llorar como María Magdalena cuando pase una prueba? Cuando el doctor te diga, uy, el resultado es terrible, señora. ¿Usted qué va a decir cuando esté viendo el resultado? Ahora, ¿qué será mis hijos, mi vida, mi esposo? Es natural que puedes reaccionar así. Pero te recuerdas, esta prueba tiene un propósito. Esta prueba tiene un propósito porque Él tiene la última palabra. ¿Cuántos vamos a atrevernos a reaccionar de esa manera? Pedro le está escribiendo y dice, hermanos, esa prueba que están pasando tienen un propósito. Por un tiempo pasarán por diversas pruebas, pero en el verso 7 les explica el por qué van a pasar esas pruebas. Porque su fe va a ser sometida a prueba. A su nombre, iglesia. Ahora si alguien dice, tu fe será sometido a prueba, hermano. Y la fe aquí es comparada con el oro. ¿Aló? Quizás muchos aquí no conocemos cómo se procesa el oro, pero cuando investigas un poquito, el oro se procesa en fuego. Se pasa por el fuego más fuerte para que salga el oro puro. ¿Aló? Dice, de la misma manera que nuestra fe será purificada en las pruebas. ¿Cuántos queremos tener una fe purificada? ¿O cuántos quieren todavía seguir con esa fe endeble? Con esa fe que no tiene, amados, ni para espantar una mosca. Si tu fe, nuestra fe va a ser purificada y va a ser una fe fuerte, tiene que ser procesado. Pues toda persona que pasó el proceso más doloroso en su vida y ahí se mantuvo firme y fe con su fe en el Señor, es una persona, amados, que nada más lo va a derribar. A su nombre. Porque, amados, ¿qué revelan las pruebas? Las pruebas revelan si tú eres auténtico en tu fe o no. Porque tener fe boca para afuera, hasta el diablo lo tiene. ¿Sí o no? Pero la prueba revela la autenticidad de tu fe. Si eres o no eres. La prueba va a revelar tu dependencia de Dios. En la prueba usted, amados, va a mostrar quién es realmente. En la prueba usted muestra su inmadurez, pero luego al pasar la prueba alcanza una madurez. Porque se supone que cuando en el espejo te ves algo que está mal o algo que falta, de repente falta limpiar o algo que está mal acomodado, tienes que hacerlo porque la prueba te revela quién eres. Pero eso para que tú puedas empezar a madurar en el Señor. ¿Cuántos estamos aquí? Por eso esta verdad siguiente: las pruebas no son el final de la historia. Habrás alguien dile, las pruebas no son el final de tu historia. Muchas veces Dios, amado, muchas veces son el proceso que Dios usa. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Todo hombre, toda mujer de Dios, hace muchos años, ahora y mañana, la única forma de que nuestra fe sea fortalecido es por medio del proceso de las pruebas. No existe un cristianismo de que hoy conoce al Señor, entrégate a Cristo, lee la Escritura, discípulate, capacítate, entrénate, vaya a la teología, estudia, empápate de la palabra, conoce la palabra y nunca tendrás pruebas. No existe tal cosa. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y todo personaje en la Escritura ha pasado su proceso. Dígame uno en la Biblia que no ha pasado su proceso. Ni el Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador, amado, estuvo lejos del dolor, del sufrimiento. ¿Aló? Dígame a alguien que conoció desde que nació, terminó sin pasar un rasguño en su vida, sin un problema. Si Jesús mismo, sin pecado, Él nunca tuvo pecado, pasó momentos dolorosos,
momentos tan fuertes, para que Él ahora nos entienda que esos momentos dolorosos son tan fuertes, tan duros, Él nos puede ayudar. Él tuvo que pasarlo primero, porque en diversas pruebas seremos afligidos. Por eso no es para que tengas, amados, tristeza. Esto no es para que usted se desanime, todo lo contrario. Esto es para que usted diga: hay una esperanza viva en el Señor. A su nombre. Número 5, 2 más y terminamos, tranquilo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? El punto número 5, en lo que vamos a seguir leyendo, también habla acerca de amar a Cristo sin haberlo visto. ¿Cuántos aquí vieron al Señor Jesucristo? Estoy hablando de que ustedes hayan encontrado: mi Señor ahí está, yo lo he visto. Una cosa es tener de repente un sueño, alguna visión quizás por ahí, pero nadie puede decir: yo he visto al Señor, hablando de su aspecto físico. En fe podemos nosotros decir: yo he visto la mano de Dios en alguna área. Pero estoy hablando de que ¿quién aquí ha visto a Jesús en persona? Nadie. Por eso dice el siguiente verso, 1 Pedro 1:8: a quien amáis sin haberle visto. Esa iglesia había aprendido a amar a Cristo, aunque no estuvieron con Jesús o no lo habían visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y esa palabra inefable es algo que no se puede explicar. Hay un gozo inexplicable. Un gozo que no sé. ¿Por qué estás alegre si tienes tantos problemas? ¿Por qué tienes gozo si tienes tantas situaciones? No sé, no lo puedo explicar. Es que tengo un gozo simplemente. El verso 8 dice que a quien amáis sin haberle visto. Por eso usted no necesita verlo a Dios cara a cara para amarlo. No necesita verlo a Dios de frente a frente para obedecerlo. Solo la fe es una fe que amo a Dios aunque no le haya visto. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces Pedro está hablando de algo extraordinario. De los creyentes de aquel momento, de diversas ciudades, que los creyentes que habían aprendido a amar a Dios, a Cristo, aunque no hayan visto físicamente. Eso es lo más maravilloso. A su nombre, iglesia. Y esto revela la naturaleza de una fe cristiana. El creyente debe creer plenamente aunque no ve a Jesús. El cristiano debe amar realmente a Dios aunque no lo ha visto. El cristiano debe confiar en el Señor aunque no lo ha visto. ¿Cuánto vamos a amar? ¿Cuánto vamos a confiar? ¿Cuántos vamos a creer en Él aunque no le hayamos visto? Aló. A su nombre, iglesia. Y ese amor por la fe, ese amor que tienes a Dios aunque no lo hayas visto, eso produce un gozo, lo que dice, inefable y glorioso. Repito, inefable significa que no se puede explicar. No sé cómo decírtelo. Por eso hay cosas, amados, inexplicables. Cuando alguien te dice: explícame, ¿cómo es que ese momento que tú sentiste a Dios, cómo es? No sé, no te puedo explicar, tendrás que sentirlo tú. ¿Aló? Porque hace unos días alguien también pregunta: ¿y por qué la gente se cae cuando lo ora? Quiero entenderlo. No vas a entenderlo, tampoco te puedo explicar. Solo tendrás que vivirlo para entenderlo. Y hay cosas que no se explican, solo se experimentan de una manera personal. ¿Aló? Siguiente punto, la relación. Siguiente verdad: la relación con Cristo es espiritual y real, aunque no sea visible. ¿Cómo está tu relación con Cristo en esta mañana? ¿Una relación fantasiosa? ¿Una relación lejana? ¿Una relación como que, bueno, cuando pueda será? Amado, la relación con Cristo tiene que ser espiritual, pero también real. No olvide que lo espiritual es más real que lo natural, que lo visible. Dios es real, Cristo es real,
La salvación es real. Amados, la vida eterna es real. Por tanto, la relación con Cristo tiene que ser real, aunque no sea visible. Y cuando la relación con Cristo se vuelve real, se vuelve verdadero, amados, tu vida comienza a tener una transformación, un cambio completamente diferente. Porque tú no tienes que verlo para obedecerlo, tú no tienes que verlo para amarlo, tú no tienes que verlo para creerlo, tú no tienes que verlo para servirlo. Lo haces porque amas a Dios y tienes una relación real con Él. Abraza a alguien y dile: hermano, ¿tú tienes una relación real con Cristo? ¿O tienes una relación como algunos quizás se enamoran? Un ejemplo, un amor por Messenger, un amor por TikTok de otro país. ¿Es una relación real? No, es fantasiosa. Pero es que me ama, yo también le amo, nos hablamos todos los días. ¿Cuántos años? 2 años vamos a esa relación de Perú con Holanda. Aunque hay comunicación, pero eso no es real, es fantasiosa, porque no sabes quién está detrás de la pantalla, tampoco la otra persona lo sabe. Pero con Cristo no es una relación como que lejana, es una vivencia diaria. Por eso es una relación real, aunque no lo veo, pero Él está conmigo. No lo veo, pero yo creo que Él está a mi lado. No lo veo, pero yo lo obedezco. No lo veo, pero yo lo amo. Aunque tú no lo ves, Él está ahí, a donde tú vayas. ¿Aló? Entonces, pero dice, ustedes aman a Dios aunque no lo han visto, pero Él está con ustedes, por eso le aman al Señor. Número 6, ya estamos terminando, todavía no se me vaya. Siguiente punto. Estamos enseñando en esta mañana. El cristiano, el creyente es llamado ¿a qué? A vivir en santidad. Cuando vamos a 1 Pedro, siguiente verso, capítulo 1, ahora vamos al verso 14 y al verso 16. Hemos dicho que no vamos a poder leer todos los versículos verso por verso. Vamos a saltar al verso 14, verso 16, pero cuando esté en casa, léalo todo el capítulo si puede. Y le va a bendecir. En 1 Pedro 1:14, ahora el apóstol Pedro también les dice a la iglesia que está pasando prueba, persecución, amenaza, etc. Aunque estén pasando pruebas, no hay excusa para que ustedes no vivan en santidad. Ay, es que tengo problemas, por eso es que me comporto así. No, mira lo que dice 1 Pedro 1:14. Hemos dicho que la sexta es el creyente, el cristiano está llamado a vivir en santidad. No dice si puede hacerlo. No dice si le gusta vivir en santidad. No, está llamado. Es una orden prácticamente. Léalo conmigo. Verso 14. Como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay en esta mañana? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles eran tus deseos que antes tenías? Cada uno sabe. En cualquier área. Verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pablo escribe, les anima, les fortalece, Pedro les fortalece al pueblo, les da su identidad, les dice quiénes son en Jesús, les comienza a darle unas verdades eternas de la herencia, pero también le dice, esto también es importante, pueblo de Dios. Así como Él es santo, Él nos llama a vivir en santidad. Aló, no se me desmaye, por favor, no sé qué está pasando por acá. ¿A qué Dios nos llama? ¿A qué Dios está llamando? A pesar de tus pruebas, de tu adversidad, de tus luchas. Repito, no hay excusa. Es que como estoy pasando este problema, pastor, entonces todavía yo no puedo cambiar esta área. Cuando soluciono los problemas, entonces quizás sea santo. Aunque estés pasando la peor adversidad, no, amado, no me diga que a veces uno puede caer, ¿no? Es que estoy amargado de la vida, por eso es que a veces me comporto como me comporto. No hay excusa. Sed santo, aunque estés pasando 1000 problemas, porque escrito está:
Sed santo porque yo soy santo. ¿Y qué significa vivir en santidad? Alguien que me diga, por favor. Apartado para Dios. ¿Qué es para ti cuando la Biblia dice sed santo? O sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa para ti? Integridad de corazón. ¿Aló? Obedecer la palabra de Dios. Sed santos. Lo que está diciendo cuando dice hay que vivir en santidad, está diciendo primero, aléjate de todo pecado. Apártate de todo pecado. Pastor, eso es muy fuerte, esa palabra es muy fuerte. Estaba bien lo anterior, pero acá ya. Pero es necesario. Es importante. ¿Y qué cosas son pecado en la vida? Los pecados comunes, por ejemplo, ¿cuáles son? Los que a veces cuando se nombra, muchos son confrontados. Cuando tú lees en la primera lista de las obras de la carne, que es igual a pecado prácticamente, en Gálatas capítulo 5, verso 19, lees las obras de la carne en la primera lista. Cuando habla de las obras de la carne, está hablando que todo eso nos lleva a pecado. ¿Qué aparece? En la primera lista del capítulo 5 de Gálatas, verso 19, no aparece primeramente la mentira, no aparece el orgullo, no aparece el robo o el asesinato, aparece inmundicia, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Entonces, dentro de la congregación, o yo como cristiano, debo de estar alejado de esas áreas. Debo alejarme o debo de cortar fornicación. No debo caer en adulterio, no debo permitir inmundicia en mi vida, y no puedo vivir en lascivia, en inmoralidad sexual. A su nombre. Diga conmigo, vivir en santidad significa apartarse del pecado. Entonces pregunto una vez más, la fornicación, que es vivir o tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿es correcto? ¿Es bueno? ¿Y cuál puede ser la excusa para no arreglar? Hay un montón. Hay un montón de excusas. Yo los tenía, amados, varias excusas, pero ninguna de ellas me sirvió. Mi excusa era, todavía soy joven. ¿Qué edad tenía? Casi para 24 años. Todavía soy joven. No, ¿cómo me voy a amarrar? Esa palabra Andrew Alba. O decía, si no tenemos con qué casarnos. Vivíamos en un cuarto alquilado en el centro de Lima y segundo piso. No sé si alguno por ahí nos visitó, alguno recuerdan. La hermana Marisala sí se recuerda dónde vivíamos antes. Zulema también recuerda todavía. Hasta Katy recuerda. Ahí en segundo piso, un cuartito dividido con cortinita. Decíamos, pero para casarnos necesitamos plata. Uy, hasta juntar, ¿cuándo va a ser? Esa era mi primera buena excusa, ¿no? Pero ahora aprendiendo la palabra, claro, la primera vez cuando nuestro pastor predicó eso me confrontó, me chocó, pero decía, no, yo no puedo porque tengo esto, me falta esto. Pero luego a la siguiente semana habló tema y tocó justamente, es decir, con mi esposa decíamos, cada culto que viene el pastor habla solamente de fornicación, ¿no tiene otro tema? Habla de fornicación, se agarró con nosotros. Ahí también mi esposa no me deja mentir. Y por eso mi esposa dice que era tanto la palabra lo confrontaba y ella determinó, dijo ya, me caso y punto. Así mi esposo no quiera, entonces me separo, me caso. Si no quiere casarse, entonces ya que viva, que duerma cama separada. Entendimos. Claro que tuve que también yo dejar que la palabra me redarguya, aunque habían dudas o habían temores, excusas, no tuve otra opción, decir, no, yo también tengo que obedecer la palabra. Porque la Biblia, aquí Pedro está escribiendo a los que están sufriendo, a los que están pasando persecución, a los que están, y amados, yo veo también que tal vez muchos de ellos que estaban sufriendo, muchos estaban sufriendo por consecuencia del pecado también. O sea, no todos estaban siendo probados, no todos pasaban pruebas porque habían aprendido a apartarse del pecado, a amar a Dios. También muchos de ellos todavía permitían, siendo cristianos, ciertas cosas en su vida y eso les estaba llevando a una consecuencia. Por eso Pedro tiene que explicar, dice, hay gozo,
Hay una bendición. Sufrir por causa de Cristo, pero el sufrir por causa del pecado no tiene nada de valor. No sirve para nada sufrir por causa del pecado. Por eso nunca hay que confundir. Una cosa es consecuencia y otra cosa es proceso o prueba que Dios permite en nosotros. Por ejemplo, yo difícilmente podría llamar una prueba si todavía yo tengo abierto en mi vida un pecado, por ejemplo, llamado fornicación. ¿Aló? O sea, la primera opción no debería ser prueba. La primera opción debe ser: esto es parte del pecado que todavía estoy cometiendo. Aunque yo tengo que ser directo en esta mañana. Yo sé que muchos de repente me van a decir: pastor, usted es crudo, duro, no sé, pero ¿cómo suavizarlo esto? Cuando yo sé que estoy en algún área en pecado, si paso una dificultad, no le voy a atribuir primeramente que es una prueba, sino yo creo que esto es un proceso por causa del pecado que todavía estoy practicando y tengo que arreglarlo. ¿Aló? Porque la fornicación es un pecado delante de Dios. Y aquí la palabra está llamando a vivir en santidad. Así como el que los llamó es santo, entonces sean santos en toda vuestra manera de vivir. Repito, pueden haber un montón de excusas muy buenas, pero hasta un cierto punto esto ya no tiene, amados, más valor. Tengo que entender, ¿esto es prueba o es un proceso, o mejor dicho, es una consecuencia del pecado? Porque la Biblia es clara. El cristiano es llamado a vivir en santidad. Yo sé que muchos no van a decir amén, pero no puedo, amados, cambiar el mensaje. No puedo hablar de otra manera más suave. Tranquilo, entendible. 10 añitos más y quizás te cases. Tranquilo. No, ¿qué pasa si mañana te mueres? ¿Aló? Por eso vivir en santidad significa apartarse del pecado. Podríamos, amados, nombrar uno por uno y nos pasamos hasta las 5 de la tarde, pero lo más fuertes que la iglesia enfrenta es eso: fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia. Y esos son pecados de muerte, dice la Biblia. ¿Aló? Y entonces, si usted todavía hasta ahora quizás hay una lucha fuerte, es que quiero hacerlo pero no puedo, quiero hacerlo no puedo, pero van pasando los meses, los años. Ojo aquí, las consecuencias van a seguir también. Es que estoy orando a mi Señor para que este proceso pase. No, primero Dios dice: hay momentos que ya no vas a orar, tienes que accionar y obedecer. O sea, cuando ores, cuando algo es por una consecuencia, tu oración no va a apartarlo hasta que tú digas: me arrepiento de este pecado, Señor. ¿Aló? Si yo sé que lo que estoy pasando es por esta área, aunque yo me ponga a orar: Señor, ten misericordia de mí, Dios dice: la única manera que esto se revierte es cuando tú te casas. Y Dios obra para casarnos. Ejemplo pequeñito. Usted sabe que el contexto de mi vida es una vida desastrosa, una vida horrenda que nadie todavía aquí lo ha pasado. Golpes, heridas, palabras, casi amenaza de muerte. Terrible. Pero de esa situación, porque yo pregunto a muchas personas: ¿tú perdonarías aquello y aquello? No, yo no perdono. O sea, humanamente es imposible que dos personas que tanto daño se hicieron puedan unir sus vidas. Es imposible. Y ese era nuestro caso. Humanamente era imposible que tanto mi esposa o yo pudiéramos perdonarnos unos a otros por daños físicos y daños psicológicos. No lo cuento extremo, y lo cuento una verdad. Humanamente era imposible. Y cuando nos convertimos a Cristo, esto no se sana de noche a la mañana. Por la palabra estaba ahí: fornicación es pecado. El pastor siempre predicaba. No sé si tenía ese mensaje porque todavía el pastor estaba empezando, pero la predicación siempre era eso. Y obedecimos. Yo tenía mis dudas, claro, decía: Señor, y si me caso y después las cosas comienzan de repente a volverse como antes, pero no le dé lugar al miedo, a la duda. Dijimos: lo hacemos sin voto, lo casamos y punto. Tenemos la primera hija, nuestra Dayanita, de 2 añitos. Nos casamos. Y cuando nos casamos, no sé, algo ocurrió, amados. Creo que se me borró de mi mente lo pasado, de la mente de mi esposa, no sé.
Y luego, después de un tiempito, como que queríamos acordar ciertas cosas y nos sentamos con mi esposa y dijimos, ¿sabes qué? Dios nos ha dado una nueva vida. Aquí yo no me acuerdo, o sea, no te voy a hablar más de tu pasado, ni tú tampoco me vas a hablar. O sea, los dos decidimos comenzar de cero. Yo te perdono por completo de todo y ya no voy a jamás hacerte recordar estas palabras. Hicimos obediencia. Claro que de ahí nunca más nos dijimos, ¿te acuerdas cuando era? ¿Te acuerdas cuando era el mundo? Ya no. Algo cambió. Y yo veo que es una gloria de Dios. Que cuando tú cortas el pecado, se abren puertas. Entonces tal vez yo no vi primeramente una bendición material, pero yo vi una bendición espiritual, una bendición emocional, un bienestar. Y éramos tan felices solamente con el pasaje. Éramos tan felices solamente con el día a día. ¿Aló? Pero confiado en el Señor. Por eso, amado, este punto es claro. ¿Qué es santidad? Es apartarse de todo pecado. ¿Aló? Digan jóvenes, igualmente, apartarse de todo. Joven o jovencita, si no quieres malograr tu futuro, si no quieres recibir consecuencias del futuro, mejor guárdate en santidad. Eso les digo a mis hijas. Mi hija grande, ¿cuánto tiene? 18 años, ya va a cumplir 19 en próximos meses, falta poco. Está en tu mano, hija. Yo creo que como la Biblia dice claramente, ¿no? Que cuando Josué pone a la gente frente a frente y le dice, está para que tú escojas, papito. Cuando tú lees Deuteronomio capítulo 30, delante de ti está dos elecciones: la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Yo te aconsejo, dice el texto de Deuteronomio capítulo 30, que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, si quieres escoger la muerte, es tu problema. Entonces, ¿quién escoge su destino? Nosotros. El camino está dado. Y Jesús dijo lo mismo: el camino angosto y el camino ancho. ¿Aló? La puerta angosta, la puerta ancha. Escoge cuál. Y de hecho que lo ancho, lo espacioso es más fácil. El camino ancho es mucho más fácil porque todo es permitido. No hay restricciones, puedes hacer lo que tú quieras. Y eso es hoy en día la ley que quiere muchas veces impartir muchos personajes de la política. Que cada uno quiera o haga con su vida, con su cuerpo, lo que le dé la gana. Y sabe, amados, por qué hoy en día hay estas situaciones como de los personajes que se quieren animar a la hostería. Porque hay rebeldía en el corazón del ser humano. ¿Aló? Y en la Biblia uno de los personajes que se revela en contra de Dios altamente, que se cree Dios, es Nabucodonosor. ¿Recuerdan de este personaje? Él dice, yo soy el Dios de este mundo. A mí todos me deben obediencia. Él se creía el Dios. Hizo una estatua tan grande en su nombre. Y por esa rebeldía, Dios permitió que Nabucodonosor sea como un animal en un tiempo. Comía pasto, le crecieron uñas, una bestia en el campo, un terian en aquel tiempo. Nabucodonosor, por su rebeldía, porque no tomó en cuenta a Dios, por su orgullo, porque se creía mejor que Dios. Hoy en día, amados, mucha gente, muchos personajes no toman en cuenta a Dios, se rebelan en contra de Dios. Y hay un impulso diabólico en ellos que le hace creer que son animales o bestias. ¿Aló? Y esto es algo real que está pasando en la vida. Yo sé que algunos lo hacen por imitación, para hacer un meme, pero hay gente real que cree o que siente que es un animal, que siente que es un, no sé, que es un burro, que es un perro, que es un lobo, por su rebeldía a Dios. Entonces, en la iglesia no puede haber rebeldía a Dios. Si usted recibe esta palabra en esta mañana, que Dios te está diciendo, hay un llamado a la santidad. Y al no obedecer esa palabra, ¿qué estoy haciendo? Me estoy rebelando de Dios. Le estoy diciendo, Señor, no me interesa tu palabra, yo no quiero y punto, pues. Por causa de la rebeldía vienen consecuencias para nuestras vidas. Vivir en santidad significa vivir para agradar a Dios.
Vivir en santidad significa reflejar el carácter de Dios en cada conducta de mi vida. Vivir en santidad, amado, significa que es una vida dedicada a Dios. No es una santidad a la perfección. La santidad no es perfección. La santidad no es no tener errores, no cometer ninguna falta. No, la santidad no es perfección, pero sí una vida dedicada a Dios. A su nombre. Entonces, ¿cuántos se van a casar? Los que están en convivencia. La unión libre no es agradable a Dios. Es que, ya no, esa palabra es que yo quiero y punto. Decido y punto. Ya, usted sabe la realidad del asunto. Es que tengo miedo. Es que quizás no es la persona indicada. Es que quiero probar con 2 hijitos más. Es que no hay money, es que cuando me saque la tinca, cuando me saque la lotería, o cuando me suban el sueldo, o cuando alguien me ofrende un buen dinero, voy a casarme. No hay excusa. Uno lo hace según su posibilidad, no es para aparentar hacia la gente, para que digan, wow, qué bonito estaba ese matrimonio, lujoso, ¿eh? La opinión de la gente es lo que menos importa. Lo tuve muy en claro. No es que tenga una mentalidad de miseria, de pobreza. No teníamos en ese momento, entonces, con lo que había, no solamente, ni local por último. La iglesia en Pachacama era pequeña, más pequeña que esta, pero afuera de la calle se puso un toldo. Y es más, fue masivo. 6 parejas, 6 matrimonios. Yo sé que uno quiere resaltar, quiere ser visto por todos el matrimonio, ¿no? De 6, ¿a quién ven? A los 6, obviamente. Pero no, yo quiero que a mí solamente me tomen fotos. Yo quiero ser el centro de todos los invitados. Ni eso pasó por mi mente, amado. Solo queremos con mi esposa obedecer a Dios. Obedecer y cerrar esa puerta de maldición, de pecado, de fornicación. ¿Teníamos el bolsillo cuánto? ¿Ahorro? Nada, 0. Por ahí Dios tocó corazones, mi hermano me regaló mi terno, la madrina me regaló los aros, mi esposa sí, para su vestido, por ahí vendió un negocito, etc. Lo hicimos. La comida, dijo la dueña, yo es mi cumpleaños tal día, yo pongo la comida. Gloria a Dios. Y también dijo, traigo el ministerio, todavía con ministerio nos casamos, Iris. Y no gastamos ni un sol para el ministerio. Para armar toldo, yo mismo tuve que fabricarlo. No estoy mintiendo. Fabriqué, lo llevé con el hermano Basilio, lo arreglamos ese día, justo en mi matrimonio, trabajando, armando el toldo. Lo pusimos atrás una pequeña telita solamente. Ah, ahí está, no me deja mentir Juan Carlos y Pilar. Ya está, ¿para qué más? Hay un testigo ahí. Armamos el toldo y no sé, lo pusimos el toldo medio, la parte de atrás tan simple. El animador que estaba tan contento se fue para atrás y se cayó. Es que no había atrás una pared, pues. Lo pusimos una tela simple. Lo armamos. Y estaba el animador animando y ya no, de pronto no estaba, abajo estaba. Se había caído de espalda. Es que no fue tanto pensar, no sé. No digo que lo haga. Ni siquiera había invitado a toda mi familia, iglesia. Mis hermanos no fueron. Yo decía después, dije, mejor hubiera invitado a todos. Hubiera traído a mi mamita, a mi papito. Pero no sé, fue algo repentino, no pensé en más, solo en casarme, iglesia. ¿Aló? No estoy diciendo que lo haga usted, no diga, pastor. Pero le cuento como un testimonio que cuando uno quiere salir de un pecado, no hay excusas. Hágalo usted como planea bonito, con todos sus invitados, está bien. Pero no se vaya a un extremo de que tú no te casas porque no hay 20,000, 50,000 en tu bolsillo. Tampoco hagas un matrimonio con el banco, esa es la peor decisión que tomen. Mañana, después del matrimonio, noche de gloria, pero al día siguiente del mes, golpes por acá, la plata, vamos a pagar la mensualidad, estresado por el dinero. Yo no pasé eso. No debía ni un sol a nadie después del matrimonio, ni un sol. Nada, de verdad te lo digo. Nos casamos al día siguiente felices, felices como lombrices. Amén, amados. ¿Seguimos o ya dejamos ahí? Pues ya es tarde. ¿Me perdonan por la hora? Yo sé que al final van a decir, pastor, mucha demora, toda la vida es así. Nos dice 1 hora, después 3 horas se pasa. Siguiente, por favor. Esta es verdad, un creyente no puede vivir igual que antes de conocer a Cristo. Un creyente
cristiano no puede seguir viviendo igual que vivía antes de conocer a Cristo. Si usted conoció a Cristo en una etapa de tu vida, en un estado de tu vida, tienes que cambiar eso. Si usted vivía antes en un área, si usted antes vivía siempre brindando y brindando y brindando, en Cristo ya no puede seguir brindando y brindando. Si usted sin Cristo vivía, amados, en fornicación, en Cristo ya no puedes vivir en fornicación. Si usted sin Cristo vivía en cualquier pecado, ya no puedes ahora en Cristo vivir en ese mismo pecado. Número 7 y último, terminamos con esto, respire por favor. Por fin ya me dio hambre. Número 7, vivir. Yo creo que otro día vamos a solamente desarrollar tema de la vida sexual. Vamos a traer al pastor Ralph. A los que fueron nuevos ya están alegres. Pero ya va a hablar de otra manera, ya dije. Número 7, vivir en amor genuino. Pedro dice a los cristianos: ustedes están dispersados, están pasando sufrimiento, persecución, situaciones, pero no hay excusa para que no vivan en amor genuino, en unidad del Espíritu. Verso 22, 1 Pedro 1, 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas, es decir, habiendo vivido en santidad, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Esa palabra entrañablemente es algo profundo, algo íntimo, algo que nace de un corazón. Entonces el nuevo nacimiento, amados, produce un cambio profundo en el corazón del creyente, de la persona que obedece a Dios. El creyente, el cristiano en esta casa, Tabernáculo de David, el discípulo de esta casa, tiene que aprender a amar sinceramente. ¿Cuántos amamos sinceramente? ¿Cuántos aprendemos a perdonar? Tiene que perdonar sinceramente. ¿Cuántos aprendemos a servir a otros? A su nombre. Pedro le está diciendo a la iglesia en aquel tiempo y ahora nosotros: tengan un amor entrañable entre ustedes. Tengan un amor mutuo, un amor no fingido. A su nombre, iglesia. Yo sé que nos podemos ofender unos a otros. Como mi persona puede ofender a alguien, pero le escribí una palabra: ¿sabes qué? Perdóname. Y eso rompe muchas cosas. Amén. Usted también perdóneme. Y eso rompe distancias, amados, y acerca a las personas. A su nombre, iglesia. Entonces, esta última parte, quería hasta el verso final, pero ya el tiempo corre. Son 7 puntos que hemos aprendido en esta mañana. Si usted la anotó, gloria a Dios. Se va a casa bendecido. Si usted vino a dormir, se va a casa más pesado de lo que vino. Aló. Por eso, amado, en conclusión, respire profundo, en conclusión, las promesas de Dios no cambian el Evangelio. Las promesas de Dios no cambian el Evangelio, nunca pierden poder. La palabra de Dios sigue transformando vidas. O sea, las promesas del Padre no es para cambiar el Evangelio, para distorsionar, no. Nunca pierden poder. A su nombre, iglesia. Las promesas del Señor son inmutables, hemos dicho, o sea, son incorruptibles. Las promesas de Dios son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Jamás cambian. Digan conmigo: las promesas de Dios nunca cambian, nunca se pierden. Las promesas de Dios no se echan a perder. Las promesas de Dios no se contaminan. El Evangelio nunca pierde el poder, porque Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque la palabra del Señor sigue transformando, amados, vidas. ¿Cuántos aquí seguimos siendo transformados por Dios? No. ¿Cuántos aquí seguimos siendo transformados por el Señor? Por la palabra de Dios.
Entonces el creyente puede atravesar, ¿qué cosa? Puede atravesar pruebas, pero nunca pierde la esperanza. Porque su herencia está guardada, ¿dónde? En Dios, y su vida está sostenida por el poder del Señor. ¿Cuántos en esta mañana hemos recibido esta palabra? ¿Cuántos vamos a obedecer esta palabra? Si estás en prueba, en aflicción, ¿qué vas a hacer? Tengo una herencia eterna del Señor. Si estás todavía practicando pecado, ¿qué vas a hacer? Voy a vivir en santidad para mi Señor. ¿Aló? Y como hermanos, como familia en Cristo, ¿qué vamos a hacer? Amarnos unos a otros. Por eso al final, cuando terminemos de orar, todos nos vamos a dar un abrazo fraternal de hermanos. Esto crea relaciones buenas. Esto rompe falta de perdón. Esto rompe distancias. Porque el diablo quiere que estemos distanciados, pero Dios quiere que estemos unidos en Él. Entonces, amados, dale el mejor aplauso al Señor en esta mañana. Ponte sobre